Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigas y amigos? Les damos una cordial bienvenida a nuestro programa Hablemos de Copropiedad. Y estamos viendo ya a nuestra primera invitada, pero antes quiero saludar a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Les recomendamos que dejen en manos de profesionales la mantención de sus piscinas y para mayor información puede llamar al +56 961 206 001. También saludamos a Armis, que es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Les recomendamos que enfrenten cualquier situación relacionada con la copropiedad, con la parte laboral o civil, con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades de edificio y condominio. Para contactarlo puedes hacerlo a través del sitio web www.armis.cl. También saludamos a edipro.cl. Ellos se dedican a precisamente darnos y brindarnos un software para la administración de las comunidades. Si ingresas a edipro.cl te vas a encontrar con que la demo que tienen allí es bastante fácil y práctica para poder utilizarla. Y no te olvides que si quieres contratar los servicios de Edipro, avísales que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente en todos los planes que ellos puedan tener. Ubícalo entonces en www.edipro.cl. Para la seguridad de los ascensores tenemos a la empresa Ingelif. Ellos es una empresa que es la que se puede confiar por la calidad del servicio, del profesionalismo que demuestran al atender a los clientes y, por supuesto, porque están continuamente verificando a través de haciendo mediciones a sus clientes para ver cómo está la satisfacción de ellos. Para vivir tranquilo entonces y tener los ascensores como corresponde, puedes entonces contratar los servicios de Ingelif. ¿Dónde los ubicas? En el teléfono 225-010-752. CCS son los corredores de seguros que cuentan con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctalos en www.seguroccs.cl. Y tenemos también y saludamos a AIS Certificadores, que es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte verticales, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría en certificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y lo puedes ubicar en aiscertificadores.cl. Y tengo el gusto de presentarles, amigas y amigos, a una persona que es una administradora de edificios, es una colega. Ella además lleva bastantes años de experiencia, como le vamos a contar. Por lo tanto, quiero saludar a quien me va a acompañar hoy durante todo el programa, a Eliseth Arias. Como le digo, ella es administradora de edificio y condominio. Eliseth, muy buenos días, qué gusto de tenerte en nuestro programa. Hola Aníbal, ¿cómo están? Yo Nosotros muy felices de tenerte. agradecida con la invitación que me realizaron. Qué bueno. Y bueno, quiero hacerte un montón de consultas. En primer lugar, ¿cuánto tiempo llevas tú administrando comunidades? Desde el año 2008, perdón. Eso ya 2008. 12, casi 13 años. Casi 13 años, correcto. Ok. ¿Y cómo ves hoy día la administración en general en comparación con hace justamente 12 o 13 años atrás? Mira, yo la veo más especializada. Antes nos encontrábamos con muchos colegas que ejercía la administración de condominios sin tener una formación previa. Hoy hay mucho administrador que tiene el curso de administrador de condominio, lo cual ha hecho que esto sea mucho más profesional. Antiguamente era la persona retirada de un banco, el gerente que no quiso seguir en la empresa y se empezaron a meter en este rubro, pero hoy ha sido mucho más profesionalizado. Ok, ahora, en el caso de la pandemia, por supuesto que trajo como consecuencia
el que tuviéramos que, además, tecnologizarnos más, ¿verdad? Antes de la pandemia, a pesar de que ya estaba quedando obsoleto, todavía algunos, ¿verdad?, tenían Excel, tenían algún sistema propio de administración. Hoy día, con todas las dificultades para contactarnos, tuvimos que llegar a mejorar nuestro sistema de transferencia para recibir los gastos comunes, de comunicación a través de diferentes plataformas, etc. ¿Ha sido complicado para ti tomar esta situación? La verdad es que no, porque yo cuando hice el curso de administración y partí con esto, tenía 25, 26 años, entonces yo llegué como poniéndole la tecnología que no existía en ese entonces. En ese entonces yo partí siempre trabajando con sistemas de software en línea, no, jamás utilicé mi planilla Excel más allá que para llevar mi registro interno. Y me refiero a mi registro interno, lo típico que uno como administrador va comparando, el valor del gasto común, la toma de medidores, pero en mi caso siempre existió la tecnología junto a mi administración. Sí, es lo que he tenido que especializarme un poco ahora, ha sido en estas plataformas nuevas de comunicación, que no las usábamos, Claro. en más redes sociales, comunicarse con la gente a través de la red social, trabajar mucho con el WhatsApp, cosa que yo lo hacía como apoyo, no como medio de comunicación formal de la comunidad. Hoy en día el WhatsApp se está utilizando demasiado dentro de la comunidad, si bien no participando uno activamente dentro de los grupos que tienen la comunidad, pero sí en la comunicación que necesita el propietario por una consulta X, hoy en día está siendo mucho más directo a través de esas plataformas que el correo electrónico, sin perjuicio que sigue siendo el correo electrónico el medio oficial. Pero Así ante es. la contingencia no hemos tenido, yo creo que todos los administradores nos hemos tenido que ver un poco obligados a incorporarnos a estas nuevas tecnologías. De acuerdo a tu experiencia de ya un buen tiempo, 13 años, en una cantidad importante de tiempo en esta profesión o actividad, ¿en qué crees que deben prestar más atención los administradores para dar un mejor servicio? Mira, yo creo que hay un par de cosas que son fundamentales. La primera es que hay que sí o sí hacer un levantamiento de la comunidad y ver cuáles son las cosas que hay que hacer a priori cuando uno llega a tomar un edificio y en la marcha del edificio. Por ejemplo, las certificaciones, cómo está compuesto recursos humanos. Yo me he encontrado con mucho condominio que cuando lo tomo no tienen las certificaciones hechas, recursos humanos está a medio camino. Yo creo que si uno parte saneando esas cosas, tiene muchas posibilidades que el camino para avanzar en esa comunidad después sea mucho más fácil en términos de carga laboral y en términos de cosas que uno debe cumplir por la ley. Eso también te implica que tienes que estar constantemente capacitándote. Nuestro rubro nos obliga a estar constantemente informados de todo lo nuevo que va pasando. Manejamos demasiadas cosas. Lo otro es que dentro de las posibilidades que uno va teniendo, tratar de ser presencial. Las comunidades hoy en día están muy exigentes, quieren ver al administrador en el condominio. Existen empresas mucho más grandes que tienen supervisores, pero yo creo que uno tiene la obligación de ir a darse la vuelta a uno igual, por lo menos desde mi experiencia. Probablemente hay otras experiencias que funcionan distintas, pero yo creo que esas son las dos más puntuales. La presencia, tener el condominio en norma, y lo otro es la comunicación. Sí, claro, de todas maneras. Incluso la presencia, por supuesto, que siempre va a ser fundamental, ¿verdad? Y la comunicación, yo creo que llega a ser hoy día uno de los rasgos más importantes de la administración, ¿verdad? Porque en la medida en que uno pueda informar oportunamente, pueda tener esa cercanía de estar comentando absolutamente todo lo que está pasando, que está además directamente relacionado con la transparencia, evidentemente que las personas se van a sentir un poco más entendiendo lo que está pasando dentro de la comunidad, va a estar mirando o por lo menos enterándose que ese iceberg que significa, ¿verdad? La comunidad, lo que hay debajo, ¿verdad? Por lo menos se le está comentando, se le está enseñando.
Ay, disculpa que te interrumpa, Aníbal. Y Sí, además, de la mano de eso, hay que enseñarle a los propietarios qué es lo que es realmente la comunicación del administrador. Porque la comunicación del administrador no es aquel que te contesta el WhatsApp cada 2 segundos. La comunicación del administrador es aquel que te va informando del día a día de tu comunidad. Obviamente, uno va resolviendo dudas que tienen los propietarios, pero todo tiene tiempos, todo tiene espacio y tiene momentos para contestarlo. La gente hoy en día está confundiendo mucho ese ítem. sí, eso, estoy muy de acuerdo con eso. No porque mandó un mensaje a alguien, ¿verdad? A los 2 segundos va a tener la respuesta. Yo creo que es súper importante que la gente entienda que la administración puede tomarse incluso hasta un día, ¿verdad? A pesar de que haya visto el correo o el WhatsApp, porque mucha gente dice, bueno, pero ni siquiera me respondiste, ¿verdad? Lo que te estoy preguntando o diciéndome, te respondo más tarde, etcétera. Muchas veces, ¿verdad?, ha sucedido que uno recibe un WhatsApp, va manejando, incluso mira, digamos, de qué se trata para ver si es una emergencia o no, y claro, y después sigue manejando y no se dedica a ponerse a chatear digamos, con ese propietario o residente. Por lo tanto, tiene que la gente tener un poco de paciencia y esperar, digamos, la respuesta oficial por parte de la administración. Hay una consulta que no puedo dejar de decirte o de hacértela. Yo sé que pronto, porque tú me lo has comentado, te vas a trasladar a Villarrica, ¿verdad? Y allá quieres administrar también. Y para eso yo ya sé que te has contactado con alguna inmobiliaria para hacerte cargo de esos proyectos. Pero sabiendo, y esto lo digo con toda confianza, que eres una muy buena administradora, ¿qué pasaría si alguien que no es de una inmobiliaria, sino que tiene otra comunidad, quisiera contactarse contigo para que tú les administres una administración antigua, o sea, un edificio antiguo? ¿Tú lo tomarías, lo aceptarías o te vas a dedicar solamente a la inmobiliaria? No, nosotros estamos tomando todo tipo de proyectos que ya estén entregados, tengan años, sean nuevos. Este es un proyecto de posesionamiento nuevo en otra ciudad y que nos vamos a aborcar a todo el mercado inmobiliario. O sea, en ningún minuto vamos a sectorizar el servicio. Vamos a seguir prestándolo igual como lo hacemos en Santiago. Como te digo, esto es un proyecto que lleva un par de meses que ya lo hemos estado trabajando. La idea es que mientras estemos en este periodo de pandemia sea algo que trabajemos en paralelo a la medida que ya estemos posesionados en Villarrica. La idea es posesionarnos, no es ir a probar, es hacerlo como lo hicimos en Santiago cuando partí, que en definitiva partimos haciendo mucha publicidad. En ese entonces la red social era solamente Google, y la idea es replicar lo mismo para que esto funcione, pero tomando todo el rubro inmobiliario. No estamos haciendo segmentaciones algunas. Perfecto. Tú también te estás dedicando al corretaje de propiedades, que también allá lo vas a desarrollar, ¿verdad? Sí, la idea también es desarrollarlo allá. La idea es cambiar la ciudad, todos los servicios que presto en Santiago, trasladarlo, como estamos haciendo un proyecto de cambio de vida a nivel personal y familiar, es trasladarnos y abarcar toda la zona de Pucón, Villarrica, Lacustre y Temuco. Qué rico lugar, ¿eh? Muy, muy bonito además, o sea, espectacular que te puedas ir para allá. Si alguien quisiera ubicarte, sea de Villarrica o de ese sector, o incluso de aquí mismo de Santiago, ¿cómo lo hace si quisiera alguien saber de tu servicio de administración? ¿Dónde te ubicas? Está nuestra página web, que es www.adminco.cl. En Instagram estamos a través de adminco-eliseth Arias, y esas son nuestras redes de contacto, además de los teléfonos que aparecen ahí publicados. Perfecto, ok. Bueno, Eliseth, te invito a que te quedes con nosotros durante todo el programa, seas mi partner en esta oportunidad y me acompañes a conversar con los próximos invitados, ¿te parece? Me parece perfecto. Un tema muy Perfecto, excelente. interesante y que está muy, muy prendidito, Sí, como el tema. sí, claro, porque sabemos que, bueno, todos nos enteramos del incendio que hubo
en un edificio en la calle Tarapacá con San Francisco, y siempre surgen un montón de dudas al respecto de estos incendios: cómo, cuándo, dónde, qué hacer, cómo prevenir, cómo encontrar, digamos, la mejor fórmula para tratar de evitarlo. Pero si no se puede evitar, ¿verdad?, y ocurre, ¿cómo debemos reaccionar? Tanto los trabajadores del edificio, las administraciones, los propietarios en general, los residentes, ¿verdad? ¿Cuál es la forma correcta de accionar al respecto? Y Claro, después vamos a ver también qué pasa después, o sea, una vez que haya ocurrido el siniestro, ¿verdad? Tenemos que saber qué sucede con los seguros, si es que tienen seguros las comunidades, cómo se pueden cubrir mejor los diferentes equipamientos de un edificio, y cómo después también reclamar o hacer las denuncias, o denuncio, como se llama, del siniestro en las compañías de seguro. Y para eso vamos a tener diferentes expertos, y estamos esperando a Jorge Cares, que es experto en seguridad en edificio y condominio, capacitador de guardias, conserje, y también capacitador de administradores en esta actividad. Así que vamos, Miguel no se ha conectado, Jorge. Sí, lo hago ingresar. Ah, perfecto, sí, por favor. oye, Aníbal, yo te ¿Sí? quería comentar que me tocó muy de cerca en esta semana un incendio justamente en comunidad, pero de casas, que me tocó Ah, vivirla esta semana, si bien no en una de mis comunidades, pero sí en una de una persona muy cercana, y me tocó de ver, presenciar todo desde el post y saber cómo funcionó en el previo a este incendio, que tienen magnitudes distintas al ser edificio y casa. Las formas de reaccionar son muy distintas. perfecto. Ya vamos a ver, mira, aquí tenemos al experto, ¿verdad? A quien se la sabe toda relacionado con justamente los edificios, los condominios, la forma de prevenir y también de cómo actuar en el momento correcto. Tenemos a Jorge Cares. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Hola, muchas gracias. Estoy muy bien, espero que ustedes también lo estén. Un placer y un gusto de estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera de ella es, ¿cuánto tiempo llevas tú haciendo clases de seguridad, tanto, yo sé que a guardia, pero también de prevención de riesgo, con planes de emergencia, etcétera, a guardias, a conserje y también a administradores de edificios? Ya, en el área de prevención de riesgo yo trabajo desde el año 1984, en general, y específico en las comunidades, con administradores, conserje, mayordomo, asesorando, haciendo capacitaciones y otro tipo de actividades, más o menos casi 20 años. Entonces conozco el rubro del área bastante bien en todo lo que se refiere a la operatividad, al desarrollo de los condominios, tanto habitacionales como de otros tipos. Ok, ¿tú te enteraste de lo que pasó en ese edificio de Tarapacá, esquina San Francisco? Sí, ¿Supiste vi las algo de eso? noticias, revisé la prensa y, y la verdad que no me sorprende como le puede sorprender a muchas personas, porque es parte de la realidad que está presente. Ya. De hecho, es mucho más complejo cuando se presenta en edificios este tipo de emergencia, que es muy distinto cuando es por una casa. Conozco el sector porque me ha tocado asesorar a la comunidad que están ahí mismo, cerquita, ahí en la calle San Francisco, en el área Ya. de confecciones de plan de emergencia y otras actividades más que yo realizo con las comunidades. Así que a mí no, o sea, no me sorprende que haya pasado, eh, pero es lamentable que haya pasado. Ahora, ¿se saben las causas? ¿Tú pudiste...?
Mira, enterarte algo, ¿no? en general busqué información, pero no hay. Lo más probable es que lo tenga el cuerpo bombero, que no ha sido público. Pero por las características de lo que ocurre en las casas, en las viviendas, en los departamentos habitacionales, las podrían ser variadas, por ejemplo, desde que una vela encendida se caiga sobre un sillón, una cama, un cigarrillo encendido, una estufa que se quedó muy cerca de alguna cortina, un paño en la cocina tal vez que se encendió porque lo dejaron sobre la olla, recargar la instalación eléctrica. O sea, las causas que generan este tipo de emergencia en lo que es habitacional son variadas. Y lo peor de todo es que como no hay control de ninguna naturaleza, eh, son las causas más probables y las más comunes que puedan producir un tipo de este tipo de incendio. Ahora, esto mismo de lo que tú acabas de señalar, ya vamos a hablar acerca del plan de emergencia, pero ¿cómo se logra que las personas entiendan que la gran mayoría de los siniestros, los incendios, son por causa humana, ¿verdad? O por negligencia, más que por un accidente o una situación, digamos, del destino o de los dioses que hicieron que estallara algo, que se reventara algo? ¿Cómo se puede lograr? ¿Qué le falta al ser humano? Aquí a lo mejor no tiene nada que ver, pero algo está pasando, digamos, que no logramos entender que nos puede pasar algo si somos descuidados. Mira, en general, esto se debe lamentablemente a nuestra naturaleza, idiosincrasia latina. Nuestra raza en general es una raza que no es preventiva. Entonces, nosotros respondemos fundamentalmente a dos cosas para protegernos. Una, a algo que sabemos que me puede doler, que yo lo estoy viendo, ¿ya? A algo tangible o algo que ya me hizo daño. O sea, si yo no veo que algo me puede dañar, yo no voy a actuar. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un problema de pandemia en donde no vemos nuestro enemigo, que es un virus que es microscópico, no lo podemos ver a simple vista, por lo tanto yo no siento el dolor, que es muy distinto que si yo veo que se levanta a causa del viento una cantidad de tierra y arena que viene hacia mí. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a tapar la cara, me voy a dar vuelta, me voy a proteger. O sea, nosotros lamentablemente respondemos en base a esa situación, a algo que yo sé que me puede dañar o a algo que ya me dañó, pero antes yo no creo que me vaya a pasar nada. ¿Por qué? Porque nuestra idiosincrasia, dentro de todo, también es una situación que nosotros nos gusta pensar en positivo y desde muy chiquitito nosotros nos gusta que pensemos positivo. O sea, yo si pienso que me van a atropellar, que me voy a enfermar, que me voy a incendiar, que me va a pasar algo, me van a calificar como una persona que tiene pensamientos negativos, que llama la mala suerte, que no es una persona que vive tranquila. Entonces a mí me han enseñado que yo tengo que pensar todo bonito, o sea, no me accidento, no me enfermo, no me incendio, a mí no me pasa nada. Por lo tanto, en ese pensamiento positivo, en donde yo no voy a sufrir ningún tipo de daño o lesión, o no voy a perder mis bienes, yo pienso que ¿para qué me voy a proteger? Si a mí no me va a pasar nada. Entonces nosotros tenemos culturalmente ese pensamiento, en donde nosotros vamos a pensar positivo. ¿Ya? Personalmente, a mí en mi casa me dicen que yo veo todo malo. Y es cierto, porque yo estoy entrenado para buscar lo malo. Pero las personas no tienen la capacidad de encontrar cosas malas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no están entrenadas. Entonces ahí esa es una de las principales causas que nosotros tenemos, que nos cuesta cuidarnos. O sea, nosotros somos tremendamente malos para el autocuidado, no necesariamente porque no queramos, sino porque estamos formados y estamos formateados de esa manera. ¿Qué habría que hacer para mitigar entonces los riesgos de daño a causa de incendio o terremoto en un edificio?
Lo ¿Qué que, debe hacer primero como administrador, como comunidad y después, digamos, como individuo residente? ya, en las comunidades que están, así como los lugares de trabajo, están tremendamente reglamentados y obligan a las personas responsables a implementar medidas de protección. En el caso de los lugares de trabajo está el Código del Trabajo, la Ley 16.744 y todos los reglamentos y leyes complementarias. En el caso de los condominios está la Ley de Copropiedad. Pero la Ley de Copropiedad obliga al administrador a cuidar todo lo que es el espacio común, no a las unidades. Entonces ahí tenemos dos problemas. Yo puedo cuidar el espacio común y para eso hay una serie de directrices establecidas en la ley y en el reglamento. Pero en el interior, los copropietarios, como no tienen obligación de cuidarse, aunque la ley de copropiedad señala que si un propietario causa daño que afecte al espacio común o a otro propietario, y él tiene la responsabilidad, tiene que asumir el costo del daño que ocasionó. Y eso tampoco lo saben los copropietarios. Entonces, yo creo que hay que seguir, primero, generando capacitación para lograr el autocuidado, generar directrices. Lo que pasa en los condominios, se puede mandar información, pero la información que se genera es tan estática que los copropietarios la reciben y la botan. ¿Ya? No hay algo que sea dinámico que les vaya a interesar. Siempre hay excepciones, yo no digo la totalidad, pero la gran mayoría. Entonces, ¿qué tiene que hacer el administrador? Primero, cumplir con lo que la legislación, el marco jurídico lo obliga, proteger todo lo que es el espacio común, proteger a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque es el representante legal muchas veces de la comunidad. Y cuando yo tengo un trabajador contratado bajo el régimen del trabajo, del Código del Trabajo, todo el espacio común se convierte en lugar de trabajo, aunque los copropietarios que viven en departamentos habitacionales no crean que ese es un lugar de trabajo, y es por el desconocimiento. Entonces, hay que empezar a buscar la manera de poder integrarlo. Ahora, como yo sé que no es así, entonces se va a trabajar con los administradores y con el comité de administración, que tú nombraste el plan de emergencia, que es responsabilidad del comité de administración, no del administrador. Entonces, sí. Pero el administrador, como es el gerente general, el que lleva todo el control operativo y es responsable, tiene que decirle al comité, oye, hay que cumplir con esto, hay que hacer esto. Entonces, el plan, en la planificación, entonces yo voy a actuar en dos etapas. Uno, que es la preventiva, incentivando a que las personas se cuiden, cuidando todos los elementos que posee la propiedad, y luego me voy a preparar cuando venga la emergencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabiendo que sí se puede producir. O sea, aquí hay que tener algo muy claro. Yo soy del área preventiva, creo y me trato de manejar lo que más puedo en eso, pero aunque yo me cuide, como somos seres imperfectos, esto puede ocurrir sí o sí. Pero como me estoy cuidando, estoy preparándome para enfrentar las consecuencias, para que cuando ocurra yo minimice los daños, las consecuencias. Cuando yo no hago nada, no tengo control de las consecuencias, por lo tanto pueden ser en un rango muy grande, por ejemplo, que no pase absolutamente nada o que la persona se muera o se pierda toda la propiedad, porque no tengo control de esas consecuencias. Entonces nosotros en la etapa preventiva vamos a prepararnos para que no ocurra, pero al mismo tiempo para minimizar las consecuencias. Ok. Estamos con Jorge Cares, experto en seguridad y también prevención de riesgo, y con Eliseth Arias, que es administradora de edificio y condominio. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta conversando con Eliseth Arias, administradora, y también Jorge Cares, experto en seguridad y prevención de riesgo. Y estábamos conversando y prácticamente como introduciéndonos al plan de emergencia, donde Jorge nos decía de quién era la responsabilidad. Pero una vez que está desarrollado este plan de emergencia, Eliseth, ¿tú has visto en tus comunidades, las comunidades que administras, cuál ha sido la colaboración, la reacción de los residentes en general al enterarse de este plan? El plan, cuando tú se lo entregas, lo encuentran fantástico. Cuando tú le dices que tenemos que organizarnos y hacer pruebas, lo encuentran terrible.
Ahí cuesta mucho la colaboración de los propietarios, cuesta demasiado coordinarse, cuesta mucho tener encargados por piso, o a veces la persona que dice ya yo puedo ser el encargado, resulta que es la persona que no conoce cómo puede reaccionar ante un terremoto o un sismo menor que un terremoto o un incendio. Entonces, generalmente el apoyo de la comunidad es bien bajo para este tipo de situaciones. Claro, y eso es seguramente, Jorge, porque ¿será que no entienden exactamente el significado de un plan de emergencia? La verdad, lo entienden. Pero esto, yo lo voy a hacer una analogía que cuando uno se compra un artefacto electrónico o cualquier equipo, incluso un vehículo, estos traen unos manuales. De ese manual, ¿cuántas hojas leen las personas? Yo nunca, ni una, de ¿Eh? verdad. Esto es lo Claro. mismo. Entonces, si yo le paso este plan acá a la comunidad, a los copropietarios, ellos van a leer la primera página, van a estar contentos y lo van a guardar. Y ahí va a quedar. Ahora, como es una obligación entregarlo, porque lo tienen que aprobar en la comunidad, en asamblea, pero que se puede hacer con otro método, no en asamblea, lo importante es que este plan de emergencia para los copropietarios llevara el resumen de lo que deben hacer frente a una emergencia. O sea, Ahí están esas es cartillas, ¿verdad? un paso a paso. ¿Qué saco con yo entregarle el plan de emergencia que indique, mire, el plan de emergencia, introducción, conceptos legales, objetivos, definiciones, y le paso un libro, porque los planes de emergencia son libros, ¿ya? Claro. Con toda la información que se solicita que uno provee ahí. Pero ¿qué pasa si yo el plan de emergencia le entrego una hojita al copropietario? Déjela ahí pegada en la puerta o cuélguela, ¿ya? Que esté termolaminada, plastificada, en donde diga, frente a una emergencia, haga paso 1, 2, 3, 4, 5 y nada más. Y uno les entrega la información. ¿Para qué? Para que en caso de emergencia, él lea lo que tiene que hacer. Y así, yo sé, y a lo mejor después se va a incentivar a leer más el plan de emergencia, de interiorizarse, porque en las comunidades yo me he dado cuenta y le muestro una foto de un equipo, por ejemplo, una manguera de red húmeda, y la persona no sabe para lo que es. Si leyera el plan de emergencia, tendría esa información de todo el equipamiento que tiene su comunidad, su propiedad, porque él es copropietario. Y si es residente arrendatario, representa al copropietario porque está viviendo en ese lugar. Entonces, el plan de emergencia contiene esa información, pero que no se lee. Entonces, una forma es entregarle ese resumen. Esto es lo que tiene que hacer usted frente a una emergencia. A veces uno pone emergencia, no sé, pues fugas de gas, incendio, movimiento sísmico, asalto, porque eso obliga a la normativa actualmente. Pero si uno le hace un resumen de lo que debe hacer frente a una o dos emergencias, que en general lo que tiene que hacer es evacuar cuando se ordene. Y cómo se hace esa evacuación. Y no se le pide nada más. A dónde tiene que ir, a quién tiene que hacerle caso y cómo se va a desarrollar ese evento de evacuación. Eso es en base. Entonces, el plan de emergencia, si se diseña básicamente, y aquí voy a decir algo que económicamente a mí no me conviene, hacer prácticas de evacuación. ¿Por qué digo económicamente? Porque uno cobra por ir a hacer esos eventos de chequear, ver que está bien o está mal. No es malo, pero no es como las empresas que a los trabajadores uno le dice hay que hacer tal cosa y tienen que hacerlo sí o sí, ¿ya? Pero Claro. en las comunidades cuesta mucho más a los copropietarios. Entonces el plan de emergencia debe diseñarse para que otra estructura actúe por ellos. Y esa estructura es el equipo de emergencia interno. A mí me gusta el jefe de la emergencia, el ayudante y los líderes de piso. Pero pensando en lo que recién dijo Eliseth, que no siempre tengo la cooperación de los copropietarios. Entonces, si bien es cierto, los designo, le entrego responsabilidades, pero también tengo un personaje que se llama ayudante del líder de la emergencia, que me va a cooperar en esto. Y ahí utilizo todos los equipamientos que están obligados a implementar los constructores. Por ejemplo, alarma de incendio cuando corresponda. Entonces yo les digo a los copropietarios, mira, si la alarma de incendio suena y no se corta, es porque tienen que salir de la propiedad.
Mire qué sencillo, cosas de ese tipo, y eso uno lo plantea y lo deja escrito en el plan de emergencia. ¿Qué pasa si el que tiene que llamar a los equipos de emergencia no se acuerda? Bueno, ahí yo tendría que en la etapa adelante determinar cuáles son las características de las personas que yo voy a tener a cargo, porque no me sirve que el que esté en turno, me sirve el que sepa que a lo mejor puede ser un copropietario, o a lo mejor el conserje tiene mejor capacidad de reacción que el presidente del comité, por decir algo. Porque en la emergencia, comentábamos recién, las personas van a reaccionar de diversa manera, algunos bien y algunos mal. Y eso depende de lo que tenga guardado en su cerebro y cuál sea, cómo va a reaccionar frente a ese estímulo que se llama emergencia. Hay personas que se paralizan, se les olvida el nombre, otros salen corriendo, otros se controlan y logran hacerlo bien. Entonces nosotros necesitamos saber quién es quién, cómo van a reaccionar y preguntarle. Yo tuve en un curso un conserje que estaba en turno para el terremoto del 2010 y él me contó que empieza el movimiento sísmico, se bloquea y de repente reacciona. Y estaba a 2 cuadras de distancia de la comunidad en que estaba en turno. Y si esa es la persona que tiene que abrir la puerta, que tiene que cortar el gas o cortar la energía eléctrica o llamar a los equipos o controlar al público. Claro. Entonces, esto no basta hacer el documento, hay que ir trabajando. Pero ¿a quién me gusta a mí que trabajen? A los equipos internos. Porque, y ojalá que fueran las personas que pertenecen a la planta de trabajadores. ¿Por qué? Porque están siempre ellos ahí. Y están preparados. Entonces yo con ellos trabajo hasta que lleguen, si es necesario, los equipos de rescate externo, los bomberos, los carabineros, la ambulancia. ¿Por qué? Porque todos estamos preocupando de evacuar, de controlar la emergencia, pero a veces nosotros no podemos hacerlo. Y aquí viene la parte difícil. Yo les digo, tienen que abandonar la propiedad, pero el dueño no va a querer abandonar sus muebles, sus bienes, su propiedad, y tratan de hasta lo imposible por controlarla. ¿Y qué significa eso? Que mueren en el intento, porque claro, en ciertas ocasiones no lo pueden hacer. Entonces yo tengo que conocer eso. Sí. Eliseth, sabemos que el plan de emergencia es obligatorio y que debe ser contratado más bien dicho, o su elaboración por el comité de administración. ¿Cuál es la reacción de los copropietarios, o en este caso de los comités de administración, cuando tú le has planteado la necesidad de elaborar este plan de emergencia? Mira, yo te diría que del 100%, un 20% lo hacen ellos, se encargan 100% de todo el tema, pero en un 80% delegan toda esa responsabilidad en el administrador. En la misma reunión de comité te solicitan los presupuestos y después tú vas teniendo el trato con la persona que tomaste para este servicio. Es muy pocas las comunidades que el comité se hace cargo realmente de este compromiso que está marcado en la ley. Claro. Pero ¿lo han aceptado el contratar el servicio para elaborar el plan de emergencia en general, o hay que insistirles mucho? No, en mi caso no, porque yo lo planteo que es algo legal que tenemos que tener, algo que hay que cumplir a priori, y ante esa envergadura no pueden desistirse del plan de emergencia. Creo que en los años que llevo administrando 2 veces he tenido problemas que no han querido hacerlo, pero por mi lado me he respaldado de que yo he presentado las propuestas, que se ha presentado todo y que por parte del comité no se ha hecho, porque como que no entienden que todo esto trae un tema legal detrás. Claro, perfecto. Jorge, en el momento de un incendio, ¿cuál es la actitud que debe tener un residente? En general, y esto es válido no solo para los incendios, en general para las emergencias, en una emergencia no se usa la iniciativa. ¿No se usa qué? No se usa la iniciativa. Ah, ya. No se corre y tampoco se grita. ¿Qué es lo que debería hacerse? Andar rápido, hablar calmado y seguir los procedimientos escritos que se han establecido. Por lo tanto, si al residente le dicen
Si usted es incapaz de apagar el fuego en la primera etapa, que técnicamente se llama amago, y eso en tiempo es 3 minutos y medio, desde que aparece el fuego hasta los 3 minutos y medio, evacúe la propiedad. ¿Ya? Avise a la conserjería para que se toque las alarmas. Entonces, ¿qué debe hacer el que está en la conserjería? Si es el jefe de emergencia, tomar el documento y seguir el protocolo. Tocar la evacuación, llamar a los equipos bomberos, no importa que se haya controlado el fuego. ¿Por qué? Porque si no se controla, se ganó tiempo. Esta es una cuestión técnica. La primera etapa, los 3 primeros minutos, se generan por liberación de energía temperaturas ambientales que bordean los 60 grados Celsius. 1 minuto y medio, 1 minuto 10 después, o sea, al minuto 4:40, desde que se inició este fuego, tenemos 800 grados Celsius. Wow. O sea, en menos de 5 minutos tenemos casi 1000 grados. Estamos hablando del humo, actuar. no el fuego directo. Ni siquiera del fuego. Si las personas no necesitan entrar en contacto con el fuego para quemarse, con el humo ya es suficiente para tener algún tipo de lesión o muerte. Entonces, el problema, ¿cómo lo hago? Porque yo no me estoy dando cuenta, sobre todo si estoy tratando de salvar mis bienes. Pero las personas que no están involucradas sentimentalmente con esa situación tienen que actuar de acuerdo a lo programado. Llamar a bomberos, tocar la evacuación, activar las alarmas, o sea, todo lo que está establecido para darle tiempo a los equipos de rescate. ¿Para qué? Para que los equipos de rescate, y aquí hay un dato importante, bomberos no llega a salvar la propiedad que se inició quemando. Bomberos llega a salvar las otras propiedades para evitar la propagación. Y eso es lo que no entienden las personas. Por el tiempo y la liberación de energía que se genera, bombero no puede llegar. Piensen ustedes, en menos de 5 minutos, 800 grados Celsius. O sea, 0 posibilidad de recuperar sus bienes. Se va a intentar, apagando el fuego. Pero el objetivo principal es evitar la propagación. El objetivo principal, y este es un dato importante, en la etapa preventiva uno se preocupa de las personas y los bienes. En la etapa de la emergencia uno se preocupa solo de salvar las personas. Y toda la estructura del manejo de las emergencias, como los procedimientos, como las construcciones, están orientadas a eso, a salvar personas durante la emergencia. No hacer otra cosa. Ahora, ¿cuáles serían los elementos necesarios que debe contar un edificio para detectar o combatir un incendio? A ver, aquí hay dos aspectos. El aspecto de la ley de copropiedad, que pide que tengan el plan de emergencia, y el Ministerio de Vivienda, a través de una resolución, estableció cuál es el fondo y lo que debe contener y quién debe hacer el plan de emergencia. ¿Ya? El profesional son los expertos en prevención de riesgo. Luego tenemos la ley de 16744, que es para proteger a los trabajadores. Entonces uno tiene que establecer todo lo que se refiere al Código del Trabajo, esta ley y sus decretos. Por ejemplo, la obligatoriedad que en todo lugar de trabajo deben contar con extintores. O sea, los extintores es una obligación no para la comunidad, sino para el lugar de trabajo. Me explico, si no tuvieran trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo, no necesitarían o no estarían obligados, leémoslo así, más que necesitar, obligados a poseer extintores. Pero cuando tienen trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo, tienen que tener extintores. Y ahí hay unas tablas para determinar cuántos extintores, dónde se ubican y la calidad. ¿Ya? Ya. Y luego tenemos la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que de acuerdo, aquí me voy a referir solamente a las construcciones de uso habitacional. Voy a obviar todo otro tipo de construcción. De acuerdo al número de piso, va a existir la obligación de instalar red húmeda, que es una manguera que va a contener agua y se usa como una manguera para primer ataque, en la etapa del amago, o sea, antes que lleguemos a los 60 grados Celsius.
¿ya? Y tiene que cumplir con características técnicas específicas. Si el edificio tiene 5 pisos, además hay que agregarle una red seca. Y la red seca es una cañería de 100 milímetros que recorre todo el edificio, es para uso de bomberos. Tiene una conexión externa donde bombero va a conectar su carro y va a inundar la red. Se llama seca porque no tiene agua. Entonces, esta red es para evitar que bomberos metan mangueras desde el carro hasta el punto de ataque. O sea, ese es para incendio. Si tiene 5 pisos, además hay que colocar alarmas de incendio, o sea, el constructor tiene que colocar alarmas de incendio. Ojo, yo he visto en comunidades sensores que tienen los 3 elementos, la alarma, tienen el control y la batería. No, acá tienen que ser alarmas con central de control, con energía independiente y bocina y pulsador manual. Ya. Ahora, si el edificio tiene 7 pisos, hay que colocar iluminación de emergencia. Eso dice la ordenanza. La recomendación técnica es que sea batería. Habitualmente, como colocan grupo electrógeno, meten el grupo electrógeno ahí. El problema es que el grupo electrógeno, si se corta la energía, no lo pueden cortar porque dejan sin iluminación la evacuación. Pero el grupo electrógeno sigue enviando 380 y 220 volts. O sea, no es lo mejor para dejar iluminación de emergencia, porque no se puede usar agua por el riesgo de electrocución. Y luego, si el edificio tiene 7 pisos hacia arriba y 2 o más subterráneos, tiene que tener una zona vertical de evacuación, la que todo el mundo llama de mala manera caja escala, porque no es caja escala, es zona vertical de evacuación. Es una estructura de ingeniería con muros que resisten a lo menos 2 horas, la puerta que aguanta 1 hora, y esa estructura es para que las personas evacúen con seguridad, por lo menos con 1 hora de tiempo, sin que le afecte el fuego o el humo, porque además debe tener un presurizador para que cuando uno abra la puerta salga el aire, no entre el humo. Peldaño antideslizante, pasamano, iluminación de emergencia y señalización. La puerta debe abrir en el sentido de la evacuación, cierre automático, chapa de apertura rápida. Todo eso lo señala la ordenanza. ¿Ya? Y ahí los constructores hacen trampa porque hacen unas ventanas para evitarse el costo del presurizador, que es un ventilador, y esa estructura no les sirve porque ante un incendio ya está probado que se llena igual de humo y cada vez que las personas abren las puertas en otros pisos, todos los pisos se llenan de humo. ¿Ya? ¿Qué más deberían tener? Mira, aprovecho de saludar a Claudia Guerra, que nos hace varias preguntas, y una es la que tú acabas de contestar. Pero también pregunta, y dice que anoche en el noticiero de Chilevisión daban consejos y algunos ejemplos de mantener todas las puertas cerradas de los accesos a las escaleras, ¿verdad? Y que al momento de dormir habría que dejar cerradas las puertas de los dormitorios. ¿Por qué sería cerrar las puertas de los dormitorios? ¿Qué significa? Mira, la verdad que yo no comparto eso, ¿eh? Lo que me dijiste tú de las puertas de los dormitorios. Lo que sí se debe hacer, sí, es que pueden aparecer muchas cosas en televisión. Lo que pasa es que cuando uno evacúa, la recomendación es que a medida que va avanzando uno en la evacuación, vaya cerrando las puertas. Y eso es un indicador que ya se revisó y salieron las personas de ese lugar. Entonces, dentro de cuando uno planifica la evacuación, dice ya, a medida que usted va avanzando y va saliendo, vaya dejando, cierre la llave del paso del combustible y cierre las puertas. Pero no que duerma con las puertas. O sea, yo puedo dormir si quiero con la puerta cerrada, pero no es por una condición especial de emergencia, o sea, no tiene ningún sentido. Pero en el caso de un incendio sí es bueno, si uno se debe refugiar en alguna parte, en algún dormitorio o en el baño, sí cerrar la puerta porque por lo menos podría retener un poco el avance del fuego. Sí, pero ese es otra cosa. Cuando se toca la evacuación en un edificio, ¿ya? El edificio yo voy a tener, a lo menos, tengo que bajar y ahí voy a tener 2 salidas como máximo. ¿Qué pasa si está bloqueada la salida hacia abajo? La recomendación es que suban a la azotea y es por eso que nunca deben estar con candado, ¿ya? Y si no es posible, que se refugien en un departamento. Y ahí se recomienda que no solo cierren la puerta, sino que además coloquen elementos que demoren el ingreso del humo, ¿ya? Pero también que avisen por teléfono, por citófono o colgando un paño de color claro en la ventana para que a los equipos de rescate sepa que hay alguien atrapado arriba. Ahora, eso va a demorar, pero eso no significa que se pueda no afectar o morirse por efecto del fuego, porque las puertas de nuestros departamentos
no tienen resistencia térmica, no están diseñadas para aguantar un tiempo determinado la energía calórica que se genera en el fuego, como sí lo tiene la puerta de evacuación, que tiene como mínimo que aguantar 1 hora. Esa es la caja escala, que mal llamada, que, de acuerdo a lo que tú dices, ¿verdad? Sí, sí. Y es por eso que es bueno mantenerlas cerradas también. Absolutamente. No abierto para que se ventile, dice los pasillos, Sí, etcétera. eso no se hace porque en caso de incendio todos los pisos se van a llenar de humo Claro. y va a perder el efecto. ¿Eliseo Ok. iba a preguntar algo? Sí, ¿Ah? con el tema del cierre de las puertas, yo en el 2010, cuando fue el terremoto, mucha gente dormía con sus puertas cerradas y se quedaron encerrados porque se apretaron las puertas. Entonces, al final es como lo más recomendable es que mejor no cierren las puertas de los dormitorios, por lo menos. Sí, pero eso va a depender de las personas, ¿sí? ¿Ya? Pero no tiene una connotación de emergencia, ¿ya? Entonces, Claro. uno ahí tiene que evaluar si la quiere dejar abierta o no la quiere dejar abierta, va a depender de cada persona, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con la privacidad, sobre todo cuando viven más personas dentro de ese departamento. Ok. En resumen, ¿cuál sería la reacción, Jorge, si alguien en su departamento ve que está con un amago de incendio? ¿Cuál debería ser la reacción de esa persona y la de su grupo familiar? Ya, primero, si no tiene algún extintor a mano, que la recomendación es tenerlo y saber utilizarlo, o sea, no basta con tenerlo, y sino que saber utilizarlo y que esté siempre operativo. Si no, tomar algún extintor de afuera del pasillo e intentar amagar, o bien tomar la manguera, y aquí un dato importante que nadie mide, la manguera tiene que llegar al departamento más lejano y a la habitación más alejada. Si no cumple ese propósito, la manguera que se autorizó no cumple con las exigencias. Y tratar de apagar el agua con fuego, pero aquí cuando se usa agua hay que tener precaución porque hay que cortar la energía eléctrica del departamento por el riesgo de electrocución. Ahora, Tú, perdón, acabas de decir algo que es bueno recalcarlo, un extintor a mano. Hay varios expertos, y entre ellos tú, porque me consta, que ha recomendado que en cada unidad ojalá hubiera un extintor, ¿verdad? Por supuesto que cada uno lo debe comprar, justamente para poder usarlo en caso de una emergencia y no tener que salir. Porque vas a salir, digamos, te va a demorar 1 minuto en sacarlo de donde está, digamos, en el pasillo y volver con él. Y de acuerdo a los tiempos que tú mismo has estado señalando, 1 minuto es súper importante. así es. Ahora, lo importante también es tener el extintor y que lo sepan utilizar. O sea, y que no pase como el extintor que tienen en el auto, que lo meten debajo de la rueda de repuesto, nunca le Sí. hacen mantención, y ahí queda perdido. O sea, lo tienen como una razón para pasar algún control, ¿ya? Entonces acá yo recomiendo que tuvieran un extintor a base de polvo químico seco, que es para fuego eléctrico, para fuego combustible y para material sólido. Claro, deja todo sucio, pero se apaga el fuego, después con paciencia se puede limpiar. Y para que tenga un uso, que el peso del extintor no sea más allá de 1,5 kilos máximo. No Claro. necesitamos más. Ahora ya los extintores no se miden en base al peso, a la cantidad de polvo, sino que a la calidad del producto que está dentro, y eso se llama potencial de extinción. Entonces, con un extintor que yo puedo tener cerca, ¿dónde puedo tener más problemas? Donde están las fuentes de calor, que es la cocina. Entonces la Perfecto. puedo colocar en un lugar estratégico y que todos los integrantes del departamento, los niños, los jóvenes, los adultos, sepan utilizarlo, cuál es la forma correcta. Pero también saber que si el extintor es incapaz de apagar el fuego, es porque ya estamos en la etapa del incendio y tenemos que irnos. Evacuar. Claro. O sea, si yo Ok. tengo un amago y veo que no hay control, hay que evacuar. Pasar a medida que voy evacuando, toco la alarma o llamo a la conserjería para que active todo el protocolo establecido en el plan de emergencia. Eso Ok. deberían hacer en los departamentos. Bien, hemos estado con Jorge Care, experto en seguridad, ¿verdad? Y también prevención de riesgo. Jorge, antes de irte, danos por favor alguna seña de dónde te puede ubicar algún colega administrador o integrante de comité si quisiera tener tu asesoría en estas prevenciones. A mi correo electrónico, contacto @ caresingeniería.cl.
Ok. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa y volvemos con otros invitados. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, un abrazo. Chao. Bueno, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y como pueden ver ya llegaron nuestros invitados, pero antes de saludarlos quiero recordarles a ustedes que Valle Azul es la empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961-206-001. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y Armis es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Eso es re importante, que sea gente experta en condominio quienes puedan ayudarte a enfrentar las situaciones judiciales de copropiedad, laborales o civiles, ya que ellos conocen muy bien estos temas y entonces saben cómo apoyarte legalmente. Armis.cl, ubícalos ahí porque te van a atender de la manera correcta. Y también tenemos a EdiPro, que es el software adecuado para tus necesidades. Visítalos y al usar la demostración de ello te vas a dar cuenta lo fácil y práctica que es. Y si te decides a contratar sus servicios, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente. Así que no pierdas esta oportunidad de mejorar tu servicio y seguir creciendo. Visítalos en www.edipro.cl. Y si quieres tener una tranquilidad y seguridad en cuanto al uso de los ascensores en tu comunidad, entonces elige a Ingelif, que es una empresa que se puede confiar, llevan ya unos cuantos años asegurando calidad y profesionalismo. Por lo tanto, ubícalos en el 225-010-752. Saludamos también a CCS Corredores de Seguros, pero no vamos a hablar de él en este momento porque ligerito vamos a conversar más profundamente acerca de esto. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ubícalos en www.aiscertificadores.cl. Y tenemos, ustedes la pueden ver, a Claudia Escobar. Ella es gerente de CCS, Corredores de Seguro, expertos en seguro de edificios y condominios, de hace ya un montón de años, más de 20. Claudita tenía como 11 años cuando empezó a liderar esta empresa. Y también tenemos a Cristian Sánchez, que es liquidador de seguros. Y vamos a conversar con ellos justamente acerca de qué hacer una vez que Jorge nos contó, ¿verdad?, que ya se había producido un incendio. Pero ¿cómo nos podemos asegurar nosotros que ese daño sea, digamos, el menos posible económicamente hablando para las comunidades? Y para eso entonces justamente está Claudia con nosotros y por suerte ella misma nos recomendó a alguien que también había estado con nosotros anteriormente, que es Cristian Sánchez, que es liquidador de seguro, que es la persona que muchas veces la gente teme porque dice, pucha, viene el liquidador, ¿verdad?, y se va a negar, no va a querer, etc. Aquí tenemos a un experto en el tema también. Por lo tanto, saludamos primero a Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Aníbal, muy bien, muchas gracias. Aquí contenta de estar nuevamente con ustedes y espero poder ser un aporte para los administradores que nos estén escuchando. Sí, pues hacía mucho tiempo que no nos visitabas. Así es, pues la pandemia nos tiene alejados. A todos, sí. Cristian, un gusto de saludarte. Igual, muchas gracias por la invitación. Y como la vez pasada, estoy siempre disponible para poder conversar de esto que nos apasiona a todos. Sí, pues tú, la vez anterior que estábamos recordando fue cuando estábamos haciéndolo físicamente, digamos, en Santo Domingo, sí, en los estudios de la radio. Sí, fue muy entretenido. Muy entretenido. Claro, así que ya hace un tiempo de eso. Bueno, la primera pregunta es para Claudia, que por supuesto, como decíamos, se especializa en asesorar a edificios y condominios de todo el país, ojo, no solamente de Santiago, ¿verdad? Y ahora con toda esta tecnología de las comunicaciones, con mayor razón, se puede contactar con ella y ella personalmente va a atender a muchos de ustedes, ¿verdad? Por lo tanto, Claudia, de acuerdo a esta situación que
que podemos entender o podemos ver que está pasando. Tuvimos un incendio hace poco en un edificio. ¿Cómo es la situación cuando se ve enfrentado a alguien a un siniestro como este? ¿Qué es lo primero que debería hacer esa comunidad, ¿verdad?, después que ya ocurrió el incendio? Una vez ocurrió el incendio y ya concurrió bomberos, concurrió carabineros, si es que corresponde, estamos todos a salvo, llamar a su corredor de seguros para que lo pueda apoyar en esta gestión. Como en conjunto se informa a la compañía que corresponda y el proceso ahí comienza. El proceso de un incendio es bastante largo porque se requiere mucha información que no siempre está tan a la mano. Hay que informar al liquidador, bueno, hoy día en pandemia la asistencia al edificio mismo está un poco más difícil, pero en general concurre al edificio para evaluar los daños, evaluar qué es lo que tenemos cubierto en póliza, y así ir viendo y formándose todos los datos para un informe final. Pero aquí hay cosas que son importantes. Aquí se requiere, para poder entregar un informe, el informe de fiscalía, que nos va a señalar a qué se debió el siniestro, qué es lo que lo ocasionó, si es que hay alguna causa más allá de las tradicionales, y ese informe tiene que estar disponible para que el liquidador pueda cerrar su caso, más allá de las cotizaciones. Acabas de decir que lo primero que respondiste fue que en caso de un incendio, el administrador en este caso debe llamar a su corredor. ¿Para qué? Para poder revisar el estado de la póliza, esperemos que la póliza haya sido pagada oportunamente y esté vigente, ver los montos asegurados, la materia asegurada. Generalmente los edificios cuentan con dos grandes ítems que pueden estar separados en dos pólizas: la de los bienes y espacios comunes, que es muy importante que el monto asegurado sea el correcto, porque recordemos que para las comunidades de edificio los bienes y espacios comunes, de acuerdo a como lo define la ley, son muy amplios: los muros estructurales, los muros soportantes, las losas, las fachadas, además de todos los ductos de ascensores, agua, eléctricos, etcétera. Por lo tanto, gran parte de este edificio es considerado bien y espacio común. Al menos un 60, 70, 80% del edificio va a ser bien común. Y eso tiene que reflejarse. Entonces, muchas veces cuando los administradores están contratando el seguro y uno les dice, ojo con los montos asegurados en bienes comunes, no entienden el por qué. Pero si no aseguramos el verdadero valor del bien, en situaciones como esta, de un incendio, es cuando nos pasa la cuenta. Porque si un edificio debiese estar asegurado en 100.000 UF y lo aseguramos en 50.000, significa que aseguramos el 50% del riesgo. Por lo tanto, la compañía nos va a responder en la misma proporción. Entonces, la importancia de asegurarse bien se ve reflejado en estas situaciones. Perfecto. Cristian, ¿tú nos puedes comentar cuánto tiempo llevas en este tema de los seguros y en qué te especializas? El seguro aproximadamente 15 años, 15, 16 años más o menos. Empecé muy joven en esto. Después de la universidad tuve un tiempo, hice mi práctica, soy de profesión constructor civil, ingeniero en estructura, y llegué a los temas de seguro un par de años de salido de la universidad y me quedé en esto. Realmente me atrapó, me gustó, me apasionó, y aproximadamente como 16 años. Y hoy día soy socio director de la compañía Aplos como liquidador de seguros. Y generalmente me especializo en todo lo que son los ramos de origen habitacional, muchas comunidades de edificios, hipotecarios y masivos. Ese es el rango de acción que hoy día manejo con mi equipo. Por lo tanto, te ha tocado ver muchos de estos casos que comentó Claudia. Eso, justamente, te iba a preguntar eso, para allá iba. ¿Te ha tocado entonces revisar o asistir después de un incendio a un edificio? Sí, me ha tocado muchas veces, y no necesariamente un sismo, ya un evento catastrófico como el sismo del año 2010, donde hubo pérdidas totales también en edificios, o pérdidas parcial mayor, eventos catastróficos, vuelvo a repetir. He estado ahí. Efectivamente es un trabajo largo y que va de la mano conjuntamente con la administración. O sea, si la administración no nos presta un apoyo al liquidador, se vuelve tedioso posteriormente la liquidación. Este tema es una carrera que se va tomando postas, tanto el corredor, el administrador como el liquidador, y posteriormente cuando uno va a vaciar el informe de liquidación recomendando las pérdidas correspondientes a la compañía.
Recién dijiste, Cristian, que deberías contar con el apoyo de la administración. ¿En qué sentido te podría apoyar una administración en el desarrollo, digamos, de la liquidación del seguro? Claro, si vamos a los eventos más grandes, por así decirlo, un incendio, tomemos como referencia un incendio, como bien notaba Claudia, hay una serie de antecedentes que uno como liquidador debe tener a la vista para poder emitir un buen informe de liquidación o una buena conclusión o determinar una buena cobertura. ¿Ya? Primero que todo, tener bien tomada la póliza, bien tomados los montos asegurados. Posteriormente a eso, ver la cobertura asociada, si es espacio común o son unidades o ambos. ¿Ya? Hacer una tasación o una evaluación de la materia asegurada, especificar ahí si efectivamente los montos tomados como póliza están bien tomados o no, y no sé si no está efecto alguna cláusula de prorrateo. ¿Ya? Hay una serie de antecedentes como parte policial de carabineros, informe pericial de bomberos, que muchas veces demora en algunos eventos hasta 6 meses. Hoy día con la pandemia eso se ha dilatado, es imposible ir a donde un fiscal, a bombero o carabinero y tener acceso a esos antecedentes, tener acceso de la recepción de obra al edificio, para efectivamente poder cuadrar ahí los montos asegurados y con eso hacer una evaluación de la materia asegurada, contar con los presupuestos de reparación del edificio, del daño, contar con presupuestos, por ejemplo, de reparación de ascensores o instalaciones, contar con las mantenciones que se hayan hecho. Entonces, cuando hablo que es una carta GAN de trabajo que se plantea una vez que tiene el siniestro y va muy de la mano con la administración, es mucha información que me debe entregar la administración al liquidador o al corredor para poder evaluar y llegar a un buen puerto posteriormente al final del siniestro. Si no, se complica. Cuando una administración no es ordenada o es reticente a entregar información, por ese motivo, se dilata la liquidación y los costos aumentan también posteriormente. Okay. En ese sentido es súper importante, Aníbal, que la relación y el contacto del liquidador con el corredor también es relevante. Ahí Cristian hacía mención a algunos ítems, por ejemplo, en las recepciones finales. Nosotros como corredores muchas veces contamos con esa información porque las utilizamos para poder obtener o determinar los montos asegurados. Entonces, cuando trabajamos en equipo, vamos avanzando en conjunto. Si el administrador al liquidador muchas veces no le quiere entregar información, a nosotros sí. Entonces se hace un trabajo en equipo que permite ir avanzando más rápido en todo este proceso. Okay. Súper importante, ¿sí? Solamente voy a tener un poquito, súper importante y eso, lo que habla Claudia, porque se forma esta relación de un evento que es catastrófico, generalmente en comunidades que son habitacionales, y es complicado, pero si uno da buenas luces de un buen comienzo en cuanto a la liquidación, conjuntamente con el corredor, y asesora en primera instancia al cliente, vamos a tener una liquidación súper rápida. Uno explicando desde el minuto 1, esto es lo que vamos a necesitar, esta cosa es así, estos son los tiempos, jugar un poco con la contención también de la administración, que en eventos como estos se ve bastante complicado, y lo acompañamos siempre en realidad. Y es verdad, se hace un equipo ahí, tanto corredor, administrador y liquidador. Eso es fundamental. Correcto. Claudia, ¿qué sería lo que debe contratar una comunidad? ¿Qué pólizas o qué tipo de seguro para asegurar un edificio? Existen dos grandes ítems. El primero son los bienes y espacios comunes, y aquí nos encontramos muchas veces con un punto que no es menor, que hay muchos créditos hipotecarios que indicen o incluyen la proporción de bienes comunes o los bienes comunes colindantes. Si nosotros no aseguramos el 100% de los bienes comunes, en minutos como este nos vemos enfrentados que el monto asegurado corresponde, no sé, al 70, al 60% de los bienes comunes totales, y siniestrar el 60% por la póliza colectiva y el otro en pólizas individuales hace prácticamente inviable ese otro porcentaje. Por lo tanto, porque imagínate, cada uno de los propietarios que tienen sus créditos hipotecarios, informar a sus propias compañías que sus compañías le paguen primero al banco, después ellos pidan el reembolso de las cuentas de ellos y después llegue esa plata a la comunidad, se hace muy complejo. Entonces, es súper importante que en lo posible el bien común esté asegurado en un 100% y considerando el verdadero valor del bien. Es decir, que al menos un 60% del valor de reconstrucción del edificio sea considerado bien común. Después está el seguro de los departamentos o las unidades,
que está considerado, ahí podría estar los créditos hipotecarios, que no hay ningún inconveniente, más aquellos que están por las pólizas colectivas de la comunidad o los que tienen sus seguros particulares. Eso es para cubrir lo que es estructura. Las personas que se vieron afectadas en sus departamentos podrían contar con un seguro de los contenidos para cubrir sus cosas como sus mesas, sus sillas, sus camas, etcétera, pero eso ya es un tema de decisión personal de cada uno, no lo ve la administración. Y muchas veces, sobre todo los que son de oficina, el de contar con un seguro de responsabilidad civil de la comunidad ayuda en caso que hayan afectados indirectos en el tema. Ok. Quiero sumarme un poquito. Sí. Puedo sumar un poquito con lo que argumentaba Claudia muy bien. Es buena esta separación que hace Claudia, que son bienes y espacios comunes o bien común y unidades u oficinas. ¿Por qué es tan importante? Aparte que es una obligación también de la administración tener una póliza de incendio. ¿Ya? Eso está bajo la normativa. Pero, porque hay coberturas, por ejemplo, que tienen las pólizas individuales o hipotecarios que carecen de aquellas coberturas que tienen los espacios comunes, por ejemplo, como averías de maquinaria, responsabilidad civil, propietario inmueble, equipo electrónico, u otros que las pólizas individuales no las tienen. O sea, ahí la importancia de que las comunidades siempre tienen que tener una póliza de incendio y bien tomadas con estos ítems. ¿Ya? Son un ascensor, una reparación puede costar de los 40 millones, 50 millones. Entonces hay que profundizar más también en eso. Y en el caso de los condominios de casa, es muy distinto al de edificio, ¿cómo se toman las pólizas? Sí, porque ahí los bienes de dominio común son diferentes, ya no existen muros estructurales que sean comunes, ya no, las techumbres ya dejan de ser comunes, pasan a ser individuales, por lo tanto existe una diferenciación muy grande en lo que son condominios de casa. En condominio de casa pasa a ser común los accesos, las luminarias, las plazas, las placitas, los pavimentos que existan al interior del condominio, pero ya pasa a ser un porcentaje bastante menor. En general no supera el 20%, 30%. Esa es la diferencia. Eliseth, aprovecho de consultarte, de acuerdo a tu experiencia, todos los años los administradores tenemos que solicitarle a los residentes, ¿verdad?, copia de la póliza o certificado, digamos, de cobertura de las pólizas que pudieran tener, que esté relacionado con la comunidad. ¿Cómo has visto tú la colaboración de los residentes en la entrega de esa información para que nosotros podamos tomar los seguros de la manera correcta? La verdad es que yo he visto de todo, aquellas comunidades que te entregan toda la información dentro de los plazos que uno asigna, y otras comunidades en las cuales hay que casi hacer un servicio personalizado para tener esa información, y en otros lados donde los arrendatarios no tienen ni idea y no hay forma de comunicarse con el propietario. O sea, la verdad es que hay de todo en este mundo llamado condominios. Claro, por lo tanto a veces no es fácil, ¿verdad?, obtener toda la información. Generalmente aparece cuando tú contratas tu seguro con su unidad asociada y por qué me está cobrando este costo, y recién ahí viene a aparecer la póliza, que es lo que usualmente ocurre. Generalmente yo te diría que en un porcentaje de un 60% de la gente que no te entrega actúa así. Perfecto. Ok. Cristian, ¿existen algunas coberturas que sean recomendables que debería tomar una comunidad? Sí, bueno, siempre en el mercado hay diferentes tipos de pólizas. Generalmente para las comunidades de edificios, o lo habitual que se da, y Claudia me puede apoyar en esto, son pólizas de riesgos nominados. Es una póliza de incendio como base y que tiene cláusulas adicionales, ¿ya? Una batería de cláusulas adicionales, como daños causados por viento, roturas de cañería, daños por choque de piezas o vehículos motorizados u otros, ¿ya? Lo que yo siempre recomiendo, estamos en un país sísmico y se da cada cierto tiempo remesones importantes, es que la póliza siempre cuente con la cobertura de sismo. ¿Ya? Eso es fundamental, que es una cobertura que se paga aparte de esto, ¿ya? Y la póliza es una de las coberturas más caras del mercado. Claro, por razones obvias. Para las comunidades de edificios, por ejemplo, siempre es muy bueno tener una
una muy buena póliza de espacios comunes o un sublímite, perdón, de responsabilidad civil o un sublímite que sea bastante ajustado con respecto a ese monto. Como lo decía anteriormente, que tenga coberturas que debería maquinaria para ver todos los temas de sensores, no es barato, o equipo electrónico para ver todos aquellos sistemas computacionales que pueda tener la comunidad. Ya esas son coberturas adicionales o sublímites adicionales que tiene la póliza. Pero generalmente el mercado tiene muy buenos contratos de riesgos nominados. Lo otro ya sería una póliza de todo riesgo, que eso es más caro, ¿cierto? Y ahí uno puede complementar ciertas cosas. Pero yo creo que lo fundamental es que contengan la cobertura de SIM. Eso es fundamental. Ok, entonces Claudia, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la forma correcta de valorizar y también asegurar un edificio? Lo principal es conocer la superficie construida, poder asignarles valores de reconstrucción, que el día de hoy oscila entre las 26 y las 40 UF, dependiendo del tipo de construcción, las terminaciones, principalmente eso, las terminaciones, pero no debiese ser menor a 26 UF en lo posible, y después con eso obtenemos el total del verdadero valor del edificio y hacerle repartija entre bienes comunes y unidades o inmuebles, donde no menos del 60% debiese ser inmueble, bien común, perdón. ¿No menos del 60%? Del 60%. Ojalá 60%. Más, pero yo creo que el porcentaje más elevado tiene que ser siempre bienes y espacios comunes. Y como dice Cristian, el adicional de sismo es extremadamente relevante y muchas veces las administraciones, los comités, porque sale caro, deciden no contratarlo, pero sale caro cuando no se usa, pero cuando se requiere, por Dios que ayude, sí, y vale, que era económico. Claro. Esto es como un seguro catastrófico. Ojalá tú nunca lo ocupes, pero si lo necesitas, lo importante que es tenerlo. Y sí, claro, pues son caros. Es así. Claro que sí. ¿Puedo argumentar un poquito más de algo? Perdón. No, dale. Sumado también a lo que indicaba Claudia. Tener siempre presente a los administradores o a quienes nos estén escuchando de lo que se asegura o lo que la compañía asegura es el valor de reconstrucción de la cosa. Ya hablemos la cosa, en este caso la comunidad o la unidad de departamento. Y esa reconstrucción es al valor de reconstrucción hoy, con depreciación, con todas las mejoras que se hayan hecho en la unidad. Lo que no es asegurable es el terreno. El terreno no es por nada del mundo asegurable. Solamente se asegura la reconstrucción y el valor de la tasación es de reconstrucción. No, tampoco se asegura el valor comercial de la cosa. ¿Ya? Ahí podríamos dividir el tema como en dos tasaciones distintas, la tasación comercial y la tasación de reconstrucción. Lo que se asegura es la tasación de reconstrucción y es en base a esos valores que posteriormente, en un eventual siniestro, es lo que el liquidador o el ajustador va a definir las pérdidas. Ok, estamos con Claudia Escobar, gerente de CCS Corredores de Seguro, experto en seguro de edificio y condominio, y con Cristian Sánchez, que es liquidador de seguro de hace ya harto tiempo. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta conversando en el programa Hablemos de Copropiedad con Claudia Escobar, gerente de CCS Corredores de Seguro, que son expertos en atender comunidades de edificio y condominio, y con Cristian Sánchez, liquidador de seguros. Y por supuesto estamos también con nuestra colega, que no por ahí anda, Lisette Arias, que nos está acompañando en el día de hoy. Estábamos conversando sobre cómo asegurar y valorizar correctamente un edificio. Entonces, Claudia nos estaba hablando, digamos, de la parte, digamos, de asegurar correctamente el edificio, pero quedó pendiente algo súper importante también, Claudia, que es la valorización. ¿Cómo yo valoro un edificio? Lo que hablábamos hace unos minutos es que es súper importante saber cuál es la superficie total construida. Los seguros para los edificios se toman en base a principios básicos. Lo primero, se aseguran valores de reconstrucción. El terreno no es asegurable. Por lo tanto, tenemos que saber cuánto tenemos construido y en base a eso ver un valor de reconstrucción. Este valor de reconstrucción puede variar dependiendo las terminaciones o la calidad del edificio o los anexos que tenga un edificio. Un edificio hoy día menos de 26 UF no es recomendable tener el valor del metro cuadrado promedio. Ahora un edificio que sea con muy finas terminaciones, con muchos anexos,
no debiese ser menos de 35 o 38 UF. Pero la relación va a ir dependiendo el tipo de edificio que tengamos. Perfecto. Y junto con eso hacer la división entre lo que son bienes de dominio común y lo que son los inmuebles, los departamentos, en una proporción mucho mayor para los bienes comunes que para los departamentos. Cuando alguien quiere contratar una póliza con ustedes, Claudia, ¿ustedes lo asesoran también en ese ítem para ver si están correctamente asegurados o no? Porque tenemos muchos casos de infraseguro en los condominios. Bueno, esa es la función del corredor de seguro, es poder asesorar e informar oportunamente a los administradores, en este caso, sobre cómo asegurar su edificio de forma correcta. Lo que pasa es que nosotros podemos recomendar y asesorar, pero no podemos tomar la decisión por las administraciones o los edificios. Entonces yo les puedo decir, señores, su monto asegurado ideal son 100.000 UF para los bienes comunes y yo les recomiendo que tomen con el adicional de sismo, pero si el administrador me dice, no, yo lo voy a tomar por 50.000 UF y solo incendio, yo no puedo negarme. Yo le decir, ok, pero yo cumplo con informarte que lo que tú estás asegurando 50% del verdadero valor del bien. Cuando tengas un siniestro, lo más probable es que te vayan a pagar el 50% de los daños. Entonces, ojo con eso. Sí, muy importante. Entonces, Cristian, en primer lugar, aquí te voy a hacer dos preguntas. ¿Cuáles son los siniestros más frecuentes en los edificios que te ha tocado a ti investigar? ¿Y la segunda? Esa es una. Después te voy a hacer la otra. Ya, bueno, los siniestros más frecuentes son roturas de cañería. Las roturas de cañería son los siniestros que más se dan en las comunidades de edificios, ya sea tanto de unidades como de espacio común. Como así también la obstrucción de algunos ductos o vertical o horizontal de descarga. Por una mala mantención muchas veces o se ocupan de mala forma, se obstruyen y se desbordan, ¿cierto? Por los WC, por las tinas, por los receptáculos, por el lavaplato. Y también inundan. Sí, y cuando pasa eso, que es por mala mantención, por ejemplo, los ductos que tú acabas de señalar, que eso es pan de cada día. Pan de cada día. ¿Ustedes rechazan esa denuncia o tiene la cobertura? Depende. Puede ser, si la póliza tiene... Depende que si tenemos una póliza de espacio común y se genera el daño a través de una vertical, efectivamente que es de espacio común, y hay alguna deficiencia, una falta, una mala mantención o una negligencia de la administración que pudiese ser achacada como tal, es posible argumentar esos daños con una póliza de responsabilidad civil y en específico responsabilidad civil propietario inmueble. ¿Ya? Y se puede indemnizar ese tipo de daño a los terceros. Y cuando no se puede otorgar cobertura, por ejemplo, de ese tipo de eventos al propio asegurado, cuando no existe alguna responsabilidad que se pueda achacar al asegurado o a la persona que tiene tomada la póliza. Hay algunas otras coberturas que van asociadas también como sublímites, pero son una condición particular de la póliza que puede cubrir daños por agua y que posiblemente pudiese caer ahí ese tipo de eventos. Pero por lo general se pueden atribuir a una responsabilidad civil siempre y cuando se pueda determinar que efectivamente es una negligencia de la administración. Entonces, y es súper importante, perdón Aníbal, es súper importante tener presente ahí que el departamento afectado no puede estar en la misma póliza que los bienes y espacios comunes, porque uno no se puede autodemandar. Por eso es que muchas veces es recomendable tener pólizas por separado para los bienes y espacios comunes y para los departamentos. Así se puede otorgar, por ejemplo, denunciar la póliza que uno quiere denunciar y se va a trabajar de forma independiente. Pero en específico es esa cobertura en la que uno pudiese recurrir o invocar para poder analizar ese tipo de daño. El tema si está asegurado o no la misma póliza, bueno, ahí no tendrá cobertura esa unidad posiblemente. Pero a tu pregunta, ¿es posible invocar ciertas coberturas para poder dar ese tipo de daño? Correcto. Claudia, necesito por favor que aclares lo que acabas de decir de tener pólizas separadas. Uno puede tomar dos pólizas para poder separar los bienes y espacios comunes en una póliza con un número determinado y en otra aparte los departamentos que van a estar en el seguro colectivo.
¿Por qué? Porque cuando tenemos algún daño que está generado desde un bien común hacia los departamentos, ese departamento es tratado como un tercero. Ahora, si yo los tengo en la misma póliza, no los puedo tratar como un tercero porque finalmente estoy siniestrando una sola póliza y pasan a ser parte del mismo riesgo. Por eso es que muchas veces cuando se puede, es recomendable separarlo. Lo que sucede es que para edificios muy pequeños, que no contratan el adicional de sismo, quedan en primas mínimas que no nos permiten hacer esas separaciones porque si no quedan muy caras para lograr el objetivo. En el ejercicio que está haciendo Claudia es como yo no puedo aplicar la responsabilidad civil a mí mismo. Claro. No puedo ser civilmente responsable por las cosas que yo mismo me genero a mí mismo, no. Está diseñada ese tipo de póliza que está tomada como una POL, es una POL distinta, pero va en las condiciones particulares. Generalmente las pólizas de riesgos nominados de las comunidades de edificios como un sublímite, va asociada efectivamente para que se puedan cubrir aquellos daños donde yo como comunidad, o viceversa, si fuera la unidad, por ejemplo, responsable, soy civilmente responsable de un daño que genera un tercero. Eso es. Ahora eso significa entonces que habría que tomar un adicional distinto que se llama responsabilidad civil a tercero, o está dentro de la póliza normal. Bueno, Claudia, sería espectacular que pudiese responder eso, pero ¿sí? Estas pólizas que digo yo que son de riesgos nominados, generalmente el pool de coberturas que te entrega la compañía, muchas de ellas te entregan algún porcentaje menor como condición particular asociado a esta póliza de RC, estos adicionales que son cláusulas adicionales. La póliza de responsabilidad civil es muy parecida a la póliza de incendio. Te cubre muchas cosas, pero te restringe de muchas cosas. Por eso que se generan estas cláusulas adicionales o llamadas CAT, que levantan ciertas situaciones que pueden dar cobertura, entre ellas, por ejemplo, sismo, rotura de cañería, daños materiales por viento. Lo mismo pasa con la responsabilidad civil. Se genera una POL distinta, se da una cobertura chiquitita, que Claudia la genera mucho más, no sé cómo ahí hace su magia ahí en las compañías de seguro, y se otorgan estas cláusulas adicionales, y entre estas está la responsabilidad civil propietario inmueble, o responsabilidad civil cruzada y viceversa, pero Claudia ahí tiene la expertise. Perfecto. Claudia. Lo que pasa es que el producto comunidades contempla un básico de responsabilidad civil que puede ir desde las 500 o 1000 UF, y claro, por el volumen de comunidades que nosotros mantenemos aseguradas, muchas veces estos mínimos para nosotros pasan a ser 3000, 4000 o 5000 UF. Dependiendo un poco de los montos asegurados, porque tampoco se justifica en un condominio de casa donde el monto asegurado son 5.000 UF, dar una póliza de responsabilidad civil por 10.000, no tiene sentido. Esos montos son para montos asegurados más elevados, pero sí va en una directa relación a la cantidad de seguros intermediados y los beneficios que uno puede obtener como corredor para sus clientes, y este es uno de ellos. Ok, entonces, en resumen, lo recomendable es que las comunidades tomen seguros separados. Uno es para los bienes comunes, bienes y espacios comunes, y otro para todas las unidades. Y a eso habría que agregarle el adicional de responsabilidad civil. A ambos, es decir, a la póliza de los bienes comunes, y además a la de las unidades, cosa de que si entre ellos se causan daño, porque tal vez no es una vertical, sino que una horizontal que se me tapó, ¿verdad? Y le causé daño al vecino de abajo, ¿verdad? También podría yo usar esa... El producto comunidades no siempre contempla la responsabilidad civil padre de familia, que sería el que nos atañe a las unidades. Hoy día cada vez lo estamos pudiendo incluir más. Existe, por ejemplo, SURE nos está dando la opción de incluirlo, MAFRE nos está dando la opción de incluirlo, pero con costos adicionales. No está incluido claro. en el paquete comunidades, pero hoy todavía no está tan comúnmente incluido como nosotros quisiéramos, pero cada día nos permiten considerarlo. El padre de familia también está orientado exactamente a lo que tú planteas, cuando desde un departamento le generamos un daño, un perjuicio al departamento de abajo. Pero estamos en ese proceso de ir incluyendo esa cobertura poco a poco en las distintas compañías. Ya vamos en 2, de a poco vamos a ir incluyendo el resto. Perfecto. Generalmente esa RC
propietarios de inmuebles u otros que van asociados generalmente a los espacios comunes. Y como bien dice Claudia, claro, se va dando cada vez más esta suerte de responsabilidad civil, cabeza de familia, que es la que va en porcentaje para cada unidad. Pero se ve poco. A mí me ha tocado ver en chat también. El chat. Eliseth, ¿a ti te ha tocado algún tipo de siniestro, cualquiera sea? Sí, tuve uno hace como 6 meses, justamente de una vertical que pasaba desde el primer piso hacia el -1, donde tenía bodegas. Y ahí tuvimos que activarla y además indemnizar al propietario por todos los enseres que tenía en su bodega, que eran enseres importantes para él. Y la verdad es que, por lo menos con la compañía que estamos, fue todo muy ágil, muy rápido, pero porque estaba con todas estas coberturas. Correcto, por lo tanto, ¿respondió bien el seguro ahí? Respondió bien, a los propietarios le pagaron todos sus enseres a valor comercio, no tuvimos ningún problema y fue un trámite que no demoró más de 1 mes y medio. Que hay algunos que se demoran mucho más. Sí. La diferencia en los plazos está dada por la agilidad con que también entregan la información y el detalle con que la entregan. Si es que la información se entrega en un Excel, con los montos, con las cantidades, con la documentación, no sé, por ejemplo, hoy día estamos con un caso donde nos dicen de que se dañaron unos cuchillos que eran para una venta que estaban en una bodega, y mandan fotografías de un montón de cajas arrumbadas. Es imposible evaluar el daño real si está todo arrumbado. Entonces, depende mucho de la calidad de información que se adjunte para poder agilizar los procesos. Eso es real. ¿Existe, digamos, de acuerdo a la superintendencia, algún plazo en que se debe resolver la liquidación de un siniestro? Esto está normativo y hay que hacer una precisión ahí. Hoy día se llama Comisión para el Mercado Financiero. Ya no es la SBS o Superintendencia de Valores y Seguros. Se modificó desde un tiempo a la fecha, entonces hay que tener ojo. Bueno, dependiendo del tipo de póliza que uno tome, en cuanto a la prima que uno pague, se van en función de los tiempos que uno tiene de liquidación. ¿Ya? Para primas que son menores a 100 UFs, uno tiene 45 días corridos para emitir nuestro informe de liquidación. Siempre todos estos plazos son prorrogables, ¿ya? Pero hay que tener una buena argumentación para poder prorrogar un siniestro, si no, no tiene sentido. La comisión te puede obligar a en un par de días emitir tu informe de liquidación. Y para aquellos siniestros, que son pólizas donde la prima es superior a 200 unidades de fomento, 100 unidades de fomento, perdón, tienes 90 días para liquidar los siniestros de incendio. Y también son prorrogables. Pero eso va determinado por la normativa. Claro, pero también, digamos, tal como estaban diciendo, depende mucho en este caso, de la comunidad, de la administración, si no entrega la información oportunamente o del afectado, ¿no? Porque a lo mejor son 45 días, pero si yo, que soy el afectado, me demoro en entregarte la información, ¿tendría que prorrogarse? ¿O definitivamente, si yo no entrego la información oportunamente, me rechazan después la liquidación? Hay dos formas, o sea, esto es bien el criterio. Hay siniestros en donde uno como liquidador pide prorrogar, porque faltan antecedentes, porque hay muchas veces, no sé, pensemos hoy día en un incendio, y pido un certificado de bombero o un informe pericial, que no depende tampoco del asegurado, sino que dependemos de la fiscalía, y la fiscalía se puede demorar 5 meses, 6 meses, y ese parte, o ese informe pericial, es determinante en la cobertura, ya, del siniestro, o algún informe técnico, es determinante en poder definir con ellos si es que el siniestro tiene o no tiene cobertura. No depende en este caso de la administración o del asegurado, entonces ahí se puede recomendar uno como liquidador pedir la prórroga a la compañía. O existe también la facultad del asegurado de decir, ¿sabes qué? Hoy día estoy en periodo de pandemia, me ha sido imposible tomar los antecedentes, te pido me des más tiempo y prorroguemos el siniestro, ¿ya? Pero esas son prórrogas justificadas. Las que son complicadas son aquellas que uno prorroga el caso y no están justificadas, ahí puede llegar una sanción de la comisión. O te puede solicitar que liquides en el menor plazo posible, 2 días, 1 día, emita tu informe de liquidación.
Y ahí viene un proceso también de la compañía, si es que acepta o no tu informe, si es que falta o no información, lo impugna o no, ahí ya empieza a complicarse un poco el tema. Pero lo que hoy día la normativa te pide es que tú tomes una celeridad en cuanto a la liquidación del siniestro. Y por eso también cambiaron los tramos. Antes eran 90 días y 180 días o 200 y tantos días. Y lo bajó después del terremoto a que fuera del 2010, a que la liquidación sea un poquito más express y que sea 45 días y 90 días. Ok. Claudia, pensando Sí. en que CCS, Corredores de Seguro, ofrece un servicio personalizado cuando ocurre un siniestro. Eso yo lo digo siempre porque me consta que es así. ¿Qué es lo primero, de acuerdo a tu experiencia, que debe hacer un administrador para avisar a la compañía de seguro sobre un siniestro? Contactarse con su corredor, de todas maneras, que sea por medio nuestro. ¿Por qué? Porque cuando no es por medio nuestro, nosotros no tenemos cómo enterarnos más que cuando en algún minuto algún liquidador nos pregunte algo, pero no podemos, nos es muy difícil poder colaborar si no estamos informados. Entonces lo primero es contactarse directo con el corredor, que el corredor vea, porque además para nosotros es muy relevante con qué liquidador queda el caso, porque si quedan con liquidadores que no son especialistas en comunidades de edificio, de verdad que se entrampa mucho el proceso. Cuando es un liquidador que es muy grande y que una rotura de cañería le significa nada, no los pescan. Entonces es muy relevante que quede con liquidadores de que sean especialistas en esto y que presten apoyo a todo el proceso. ¿Y ustedes como CCS tienen la posibilidad de solicitar algún tipo de liquidación, de liquidador o de empresa? Sí, claro, nosotros en general dejamos en póliza estipulada alguna terna para poder dar continuidad o trabajar con los liquidadores especialistas en el área. Y bueno, y junto con eso, nosotros informamos a la compañía, se asigna el liquidador y vamos guiando sobre la información que se requiere, las cotizaciones, los formatos de las cotizaciones. En estos minutos la fotografía o documentación del siniestro es muy relevante porque los liquidadores no pueden ir a ver un siniestro. Entonces se está haciendo mucho vía videollamada, vía fotografía, dependiendo de la magnitud de los daños. Claro, en el caso de un incendio lo más probable es que Cristian va a tener que ir, pero en un caso de una rotura de cañería se puede hacer vía fotográfica, sin ningún inconveniente. ¿Y eso, Cristian, es aceptable que yo te mande fotografía o te mande un video, digamos? ¿Con eso bastaría? Hoy día sí, hoy día la tecnología nos ayuda bastante, no es como hace 15 o 20 años atrás. Hoy día la tecnología es en tiempo real. Nosotros tenemos la facultad, por ejemplo, hoy día, y nuestros sistemas nos permiten hacer video inspección. Y podemos estar en tiempo real con los daños que tiene hoy día el cliente. ¿Ya? Entonces, en eso no existe problema. Para posteriormente, si así lo requiere, poder uno físicamente y poder constatar de otra forma los daños que origina un siniestro. Si hubiésemos sido asignados, por ejemplo, en el incendio que fue hace poquito, la semana pasada, parece, antepasada, sí, en la comunidad de edificio, nosotros tenemos permiso también como liquidadores, como esencial, y podemos ir al sector y hacer nuestro trabajo ahí en terreno. Pero hoy día la tecnología nos ayuda bastante. De hecho, es muy bueno. Hay muchos siniestros menores que se resuelven hoy día con una video inspección o una videollamada y uno en tiempo real puede ver todo. Se acepta. Ok. Bueno, hemos estado con Claudia Escobar, gerente de CCS Corredores de Seguro, experto en seguro de edificio y condominio. Muchas gracias, Claudia, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos disponibles para cuando lo requieran. Ok, yo ligerito voy a dar los datos de CCS para que se contacten con usted y las comunidades sean bien asesoradas en este aspecto tan importante. Cristian Sánchez también estuvo con nosotros, liquidador de seguro de hace muchísimos años, ¿verdad? Experto también en copropiedad o en edificio, en la liquidación. Muchas gracias, Cristian, por tu gentileza de haber destinado este tiempo para aclarar tantas dudas que tenemos sobre el tema. No, de nada, a mí me encanta y como lo dije la vez pasada, cuando quieran estoy disponible. Me gusta este tema, me apasiona, así que feliz. Perfecto, ok, muchas gracias. Y también me quiero despedir de Eliseth Aria, ella es administradora de edificio y condominio, ella está emprendiendo y se está trasladando a Villarrica y todo el sector, por lo tanto, cuando ustedes, amigos, quieran tener una buena administración en ese sector del sur, ¿verdad? Contáctenla porque no se van a arrepentir
de verdad que se los recomiendo de todo corazón, sabiendo sobre su profesionalismo. Eliseth, encantado de haberte tenido en el programa. Igualmente, Aníbal. Muchas gracias por la invitación y al igual que el resto, feliz de poder participar nuevamente aportando a este tema que mucha gente desconoce y que es muy bueno que de a poquito vayan interiorizándose cómo funciona. Ok. Bien pues, amigas y amigos, nos vemos el próximo jueves como siempre a las 11 en punto. Que estén todos muy bien de salud. Nos vemos. Chao. Chao, chao, que estén bien.